amigos, ¿cómo están todos ustedes? Soy Nacho López y les doy una muy cordial bienvenida a la primera mesa de opinión de Antioquia. Como siempre, repito, los dos Fernando, los dos José, el Duber, las Andreas, todos estamos aquí pendientes porque en el sistema informativo tenemos mucho que contarles a ustedes entre hora 13 y nos cogió la noche. Don José Gil, ¿cómo va usted con su dólar para arriba? ¿Bien la cosa? Bien la cosa, Nacho, muy Pues bien. preocupante, pero bueno, esperemos que podamos exportar mucho para que nuestros... ¿Sabe, Nacho? El dólar para arriba de ayer hoy no estuvo en la misma tónica de ayer. Bueno, eso le servirá el día que tengamos más vocación de exportadores y que realmente podamos maquilar cantidad de productos, ropa, textiles, no sé, todo lo que ustedes quieran, frutas convertidas, procesadas, darle valor agregado a la producción de este país, porque si vamos a seguir exportando para que después nos la devuelvan procesada, no tiene sentido. Tenemos muy buenos confeccionistas en este país y de ahí para adelante tenemos una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas que hacen una producción bastante interesante. En verdad que lo que hace Colombia es interesante. Esperemos que todo esto se nos dé. Doctor Alarcón, entonces, que cancelado el fútbol ya. ¿De quién? No sé. ¿De dónde? No, Con Tolima, todas peleas y todas garroteras. No, lo que pasa No. es que, Nacho, eso hay que meterle individualización y judicialización. Ya después de eso, miremos a ver cómo se compone la situación. Hombre, pero el secretario de gobierno de Ibagué se la montó al pobre jugador. Bueno, pobre tampoco. Bueno, sí. Pero Cataño. se la montó al jugador e insiste que a él también lo tienen que sancionar e incluso aplicarle la ley del deporte y dejarlo por fuera de los estadios una buena cantidad de tiempo. Lo que Yo creo pasa es ahí que es exagerado. Sí, lo que pasa es que en Ibagué no te conocen el término conchudez. Y me parece que el secretario es demasiado conchudo y falto de respeto. Y se lo digo de frente, cuando quiera. Demasiado conchudo. Yo no le puedo creer que, hablando de conchudos, metió 2 goles. ¡Ay, su conchudito Los favorito! 2 Claro que goles sí. del año, ya metió los 2 goles del año. Claro Ya, que sí, ya. claro. No, ¿cómo así que los 2 goles del año? Ay, hombre, usted le sigue creyendo a James, no, hombre. No es que yo le crea a James. Mire, James sigue siendo un jugador activo a pesar de todas las dificultades que ha ¿Dónde tenido. está jugando? En el Olympiacos. No en Fecha cualquier número parte. 2. ¿Cómo? Es buen equipo. Sí, es buena es liga. el equipo más grande de Grecia. Y es buena liga. Yo La nunca liga he oído griega. nada de la Liga de Grecia. Pues es Hombre, más o que no, menos es buena. buena. No, a ver, no es más es importante la Liga Inglaterra. chilena Buena liga mexicana no. que esa. No, sinceramente buena liga no es. Es una liga promedio, es una liga parcial, es una liga donde hay un equipo superlativo, bueno, superlativo no, que está por encima del resto, como el Olympiacos, el Panathinaikos es el otro equipo que también hace el clásico en esa región, pero está jugando James, Nacho, y eso es lo importante. Juegue en Grecia, en China, en Tangamandapio, en donde sea, pero que juegue. ¿Por qué? Porque lo van a seguir convocando a la selección, y yo sí prefiero que esté jugando a que esté sentado viendo cómo juegan otros, él desde la tribuna, porque ni siquiera desde el banco, y que cuando venga la selección Colombia, por lo menos tenga ritmo, Nacho. Y es que va a jugar otra vez con la selección Colombia. Ah, ¿usted cree que Lorenzo lo va a dejar por fuera? Nacho estaba jugaba en la Nacho jugaba en la Primero se selección queda la Colombia ministra cuando de era Minas, que James suplente. de la selección con Néstor No, Lorenzo. pero no le digo venga. nada. Sin ¿Y comentarios. entonces cómo vamos a clasificar al Mundial si no traemos a los mejores? Pero A los él mejores. ya no- pero- ya no sacó esa lista. eso A sí, mí eso me sí dan ya son varilla en palabras redes más. porque me meto a hablar de temas que no sé como el fútbol, pero yo no, pero dígame que James es muy bueno y yo no creo que sea tan bueno. Yo creo James que sí. sí, James es se fue. bueno. Entonces, ¿por qué no está en una gran liga? ¿Por qué salió de España? ¿Por qué está como errante por el mundo, para Arabia, ahora para Grecia? ¿Por qué No, no tuvo está? buenas temporadas, tuvo muchas lesiones. Nacho, pero, mira, pero sigue siendo un buen Sí, jugador. sigue estando joven todavía para el fútbol, todavía para los equipos donde milite, todavía para la selección Colombia. El momento de James post Real Madrid no fue el mejor. Sí, sumó minutos importantes, fue figura con el Bayern de Múnich, salió campeón, después de ahí llegó al Everton, pero no se pudo consolidar por diferentes aspectos externos al fútbol, no internos. Bueno, no voy a debatir, simplemente pienso que ustedes Pero usted que- están defendiendo lo indefendible. No, para nada. Si usted me dice, vea, el partido fue 6-1, James se le ganó al defiende Peneto. solo. ¿Cuántos la- goles la ha ventaja. metido en esa liga? La ventaja En esta es liga que ya él lleva se 6 defiende goles. solo. 7 goles, si no estoy mal, sí. Yo no sé. Pero vea, hizo doblete, puso asistencia, fue el mejor jugador del partido. ¿Cómo va Nacho, está Cuadrado? jugando. Cuadrado. No, bien, ese no. Diga la verdad, bien, salud, lo no. importante es Cuadrado que va a salud. salir en la Juve. Sí, es la pero, realidad. después de cuántos años en la élite va de salida. no, sí, jugando. O sea, lo que hizo Cuadrado no lo hizo James. Por eso. Por eso. Bueno, para por mí eso. Cuadrado sí va es de un salida, jugador. sí, llega hasta mitad de año con la Juventus, sí, pero lo que hizo Cuadrado Para mí es un- difícilmente. Cuadrado, Iván Ramiro Córdoba y para de contar. Bueno, Y este otro muchacho que está por ahí en no, otras grandes Faustino ligas, ¿cómo es que Estrellón. se llama? ¿Cuál? Muy famoso en estos días, que metió el año pasado goles y...
Lucho Díaz. Lucho Díaz, ¿cómo Lucho es? Díaz está recuperando una lesión de rodilla. Se espera que pueda estar para finales de marzo, partido Duber, ¿usted ya cómo contra va con Real sus Madrid. lesiones? Yo tengo fe en que Colombia clasifica al próximo Mundial. Anótenme la fecha y hora de este vaticinio. Sí, sí, Por sí. favor. Lo Póngale la pronostica, firma. ¿verdad? Lo pronostica. Vamos a ir de repechaje, pero vamos. No, hombre. Son 10 equipos Sí. y pasan 8. Y bueno. esos 8, Siete, Nacho, siete. el último ahí de repechaje y pasa Colombia. No, Todo lo del es pobre que- robado, pues. No, cualquier todo lo del pobre. Para que Colombia pueda volver a un mundial, se tuvo que cambiar y poner mucho más equipos, como usted lo contó aquí. Sí, Ah, es que Nacho. si no vamos, sería pues ya la alcahuetería mayor. Pero hay que jugar. Pero Nacho, vamos cosas a se han clasificar. visto. Cosas se han visto, pero... Dude, y cosas se han visto. Y ahora, ¿verdad que no vamos? Y de 10 van 8. Y los Eso dos ya que se no dio van a la 10 tapa, van Nacho, o sea, 7. de 10 van ahí siete, ya. Bueno, de 10 van 7. Nada raro que en esos 3. Ah, no, Nacho, si es así, Con yo hincha- confío en las profecías de Fernando Cifuentes. Anotemos. Con hinchas así, señores, ¿para qué cuéntenme, enemigos? para que entremos ya en temas serios, vamos a hablar hoy de la reforma a la salud. Vamos a tener ese tema con un especialista, el doctor Andrés Trujillo, director de la Clínica CES. Me imagino que todos ellos ya se maciaron. ¿Cuántos artículos son? Uy, 152 artículos en 18 capítulos. Muy bien, entonces pues, se ha dado mucho de qué hablar, muchos análisis durante todo el día. Muchos temen que esto es un regreso a un centralismo bastante radical. Ahora lo vamos a analizar y vamos a tratar de entender eso y ojalá que, pues, en última instancia, lo que queremos es que esto mejore. O sea, que se corrijan los errores, porque Colombia tiene muy buena presencia en la salud. Tiene un sistema de salud de aceptable para arriba, Nacho. Sí, señora, no es de aceptable para abajo, sino de aceptable, para arriba. ¿Cómo estuvieron las marchas hoy? Tranquilas, Nacho. ¿Quiénes salvo- marcharon? Marcharon el sindicato de la universidad, acá en Medellín. Sí, señora. Acá marchó el sindicato de trabajadores de EPM, Sintraendes. También marchó el sindicato de docentes de instituciones educativas Adidas, el sindicato de la Universidad de Antioquia, Universidad Nacional. Más que todo fue, digamos, la parte docente y este sindicato, pues, de EPM y los que son simpatizantes del Pacto Histórico. Estuvieron algunos desde las 10 de la mañana en el Parque de las Luces, posteriormente se movieron hacia la 1 de la tarde al Parque de los Pies Descalzos y a las 2 de la tarde comenzó una marcha que estuvo encabezada por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que se fue hasta precisamente el Parque de los Deseos y allí se espera que en este momento ya debe estar finalizando con algunas tomas culturales. Decía el alcalde de Medellín, incluso lo manifestaba ayer, que él está motivado haciendo esta marcha como ciudadano porque está de acuerdo con las reformas que están ingresando al Congreso de la República, dado que Colombia ha vivido en una situación de inequidad y se refirió a algunos temas puntuales. Uno de ellos, nuevamente, el tema de la Cámara de Comercio y lo que está en boga, Nacho, que usted comentó hace un rato, el tema de la reforma a la salud. ¿Mucha gente? No. Para Dice lo que se Nacho- esperaría, lo que se esperaría de un apoyo apoteósico al presidente Gustavo Petro después de obtener esta votación, lo que veíamos incluso en las marchas que se oponían al gobierno del el expresidente Iván Duque, pues pensaría uno, venga, va a salir muchísima gente a apoyarlo, pero no. De hecho, también hay que destacar que fueron marchas bastante tranquilas, sí, alteraciones mayores pues en el tema de las vías, Eso obviamente por que supuesto tenía hubo- que ser obvio. Pues, Nacho, ya dice están en la el gobierno. teoría que más... y en Pero, las, ¿sabe en qué las me faltó? marchas funcionan mucho mejor y en ese tipo de convocatorias el rechazo que el apoyo. no el apoyo. Para el Buen apoyo, punto, para el muy buen apoyo punto muy ese. poquita gente sale. Para rechazar sí es Nacho, Bogotá la convocante. personería dice que que salieron a marchar por lo menos 1000 personas. Esa es la próxima. Muy poquito. En Medellín. Nacho, vea. Bogotá, poquito. señores, vámonos para Yo sé que me va a Bogotá. preguntar por Bogotá y quisiera que viéramos otras ciudades antes de llegar a Bogotá porque se estaba esperando que hiciera la intervención el presidente Gustavo Petro, entonces para que cerremos allí. Miremos cómo fue Barranquilla, que tuvo buena convocatoria, como dice María Andrea, no tan multitudinaria como se llamó en un principio, pero sí tuvo un muy buen llamado y buena convocatoria. Algunas imágenes de lo que se vivió en Barranquilla, estas las compartía el senador Gustavo Bolívar. Hay otras de Barranquilla que también dan cuenta de lo que se estaba viviendo desde otra parte, la calle con buena asistencia. En Pasto también hubo buena asistencia de personas que salieron a manifestar su apoyo al presidente Gustavo Petro. Vamos a ver si tenemos por ahí Pregúntele a la las de gente, Pasto, a no la sé que si está las ahí. tenemos. ¿Cuántos saben de qué se trata la reforma a la salud? Esto se volvió mediático, esto se volvió emocional, esto es de Ese es o ganamos o Pasto. Ese es perdemos, Pasto, de sí, ganadores y de perdedores. Muy bien. Esto es Pasto.
Cali también tuvo buena presencia, buena acogida, esto era lo que se estaba viendo. Lastimosamente en Cali sí se presenta un hecho para causar o que llama la atención de rechazo y tiene que ver un ataque a la prensa. Una de las colegas de RCN Televisión, del noticiero de RCN, pues en medio de arengas fue sacada del momento. Invito a que miremos el clip que es la expulsión de periodista en Cali. Este es el momento en el que están haciendo cubrimiento la periodista y su camarógrafo y en medio de arengas pues son retirados de donde estaban haciendo cubrimiento de la noticia. No se presentan actos de violencia física, pero pues sí hay un instigamiento que lamentamos se haya presentado en ese momento. Miremos qué pasa en la Plaza de Bolívar, ya para que nos vayamos a Bogotá. Y en Plaza de Bolívar es donde se ve esta Balacut. Usted que preguntaba quiénes estaban apoyando estas manifestaciones. La Central Unitaria de Trabajadores hizo presencia con diferentes actos artísticos. En Plaza de Bolívar se estaba esperando que el presidente Gustavo Petro, 4:30 de la tarde aproximadamente, hiciera una intervención. Vamos a ver si encontramos de pronto las imágenes. Ok, no está Plaza de Bolívar por ahí, pero en Bogotá también hubo asistencia. Hasta las 4 en punto no había llegado, pero hizo presencia. Es que él generalmente llega tarde, A las 5 llegó. Sí, bueno, pues sí llegó. O sea, acabó de llegar. Ya lo están Bueno, transmitiendo señores, ahí. mañana, ¿cómo es el panorama? Panorama de la marcha. Pues Nacho, mire, mañana está convocada por parte de los congresistas del Centro Democrático. Van a hacer un recorrido similar. Hay que decir que en las marchas que se hicieron incluso en diciembre y enero, convocadas también por el Centro Democrático o personas de derecha, pues realmente las marchas sí fueron multitudinarias. Hay de pronto un poco de tensión en el ambiente porque se esperaría que salieran también personas de la primera línea justamente a rechazar estas marchas que rechazan el gobierno Allá de se Gustavo supone Petro. eso, que sale primera línea mañana a Sí, rechazar Sí, la y hoy no La salieron. inteligencia habla de que se podrían salir a sabotear. ¿Y no sería más lógico que hubieran salido hoy las marchas En de apoyo. primera línea No, a pero es que- apoyar pero la reforma eso es en vez de lógico. salir Que mañana a salieran. A rechazar? ellos no les gusta lo tranquilo. No, pero, No, es que mañana no es a rechazar, sino a sabotearla. de Sabotear. mañana. Por eso, Ya, en vez de la confrontar. inteligencia, no, pero eso no ha pasado. Pero en vez de muchachos. salir a sabotear, debían salir a pero, apoyar hoy. pero no ha pasado. Quisiéramos, Pues sí, se supone. No, y estamos hablando después. dentro La de los temas que advertencia le está. compartí, Nacho López, para que trabajáramos el día de hoy, es algo que estaba pasando con el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Juan Carlos, se me va el apellido, Uzcategui, Juan Carlos Uzcategui del Centro Democrático. ¿Y por qué se lo tengo a él? Porque se esperaba que las manifestaciones y las movilizaciones que se estaban llevando a cabo en Bogotá terminaran allí en la Plaza de Bolívar, donde se iba a presentar el presidente Gustavo Petro. En un punto exacto de la Plaza de Bolívar está el representante mejor a la Cámara con ciertas fotografías de policías y militares que han sido asesinados a lo largo de estos años. Y él dice que está ya en defensa de ellos y de sus familias. Sin embargo, la policía, en vista de que iba a llegar la manifestación en pro del gobierno, le pide que se retire de una manera bastante enfática. El representante y congresista afirma que no se irá y esto fue el momento que se vivió cuando le piden que se retire de la Plaza de Bolívar. Tengo estos hombres que han asesinado este año y que nadie dice nada. ¿Dónde está la orden de policía? Por este, que puede ser su hijo o su hermano. Aquí yo estoy por este hombre y aquí me saca amarrado si es que se quiere. Pero no me le voy de acá. Tengo derecho a estar en un lugar público. Dale la cara a este hombre, dele la cara a estos hombres. Dele la cara a estos hombres y díganles que no tengo derecho a estar acá por ellos y por sus familias. Bien complejo, ¿ah? Me mueven las emociones. Sí, señor. Complejo. Sí. Es que esa es otra cara de la moneda, que no se habla de ellos. Tanto policía, tanto soldado muerto en este país. Pero miren, Nacho, a mí me parece muy particular que el presidente Gustavo Petro pida un apoyo hoy cuando están intentando ingresar varias reformas al Congreso, porque eso también demuestra algo de temor y él, al parecer, pues necesita sentir como el respaldo de la nación y el respaldo de esos votos que obtuvo el año pasado. Es una situación bastante contraria a lo que hemos vivido porque primero tendría que esperar que cursen todas estas reformas, que se lean minuciosamente. Andrea nos decía ahora la cantidad de artículos que es la reforma de la salud y cuántas personas entienden eso. Lo único que sí sabemos en cuanto a la reforma de la salud es que muchas personas que estamos en el sistema público pues sí queremos una mejor atención, pero hay que desmenuzar mucho el asunto y esto sí deja en el ambiente algo de temor del presidente Gustavo Petro. Y sigamos con las reformas. ¿Qué dice el ministro de Justicia, don José Gil? Vean, Nacho, el ministro de Justicia puntualmente está hablando de el proyecto de ley de sometimiento. Proyecto de ley de sometimiento donde aclara, entre otras,
que este proyecto de ley está acompañado de ciertas medidas para que las personas que están o lleguen a las cárceles tengan algunos beneficios y no sea solamente el látigo, sino que sea también se les premie a estas personas por someterse a la justicia. Afirma que este proyecto de ley no es para aquellas personas que tengan delitos políticos, sino para aquellos que están en medio de otro tipo de delitos. Estamos hablando de bandas delincuenciales y demás. Dice, entre otras, que el proyecto también, o fruto del proyecto, se espera que por cada año que las personas paguen de cárcel vayan obteniendo algunos beneficios. O sea, por decir algo, cada 3 meses, lo mencionaba puntualmente, puedan tener un fin de semana con sus familias y en la medida de que se vayan manejando mejor, vayan obteniendo más beneficios. Por buen comportamiento. Por buen comportamiento, es correcto. Se premia el buen comportamiento. Y manifiesta que se están contemplando condenas máximo de 8 años. Que eso ellos no lo han dicho como tal, pero que sería algo acorde a lo que pasó con el proceso de paz pasado con los paramilitares, donde la sociedad se acogió a que estas personas tuvieran unas condenas máximas de 8 años. No hay fechas como tal definidas, pero no lo descartan. Si quiere, veamos lo que dice. Pero venga, hay que hacer un tema de discusión porque muchas personas están como muy inquietas con este tema. O sea, está bien que eso suceda con una primera vez, pero los reincidentes no deberían tener esos beneficios, porque entonces, como quien dice, pues ser malo sí paga. Nacho, pero él no haya dicho que sea para los reincidentes. Él está diciendo que la ley de sometimiento contempla esto, está dentro de lo que se le va a presentar al gobierno nacional, pero no ha dicho que... la ley de sometimiento está pensada para grupos que no tienen ese perfil entre político que tienen algunas guerrillas en Colombia. Entonces, en ese sentido, creo yo que la mayoría no, muchos de los que allí están, alguna condena tienen, mínimo algún proceso tienen. Entonces, si uno los cataloga como reincidentes, pues realmente nadie podría someterse. Quedaron dudas. Entonces ayer no se van a coger. Con nuestro invitado, ayer quedaron muchas dudas. Por ejemplo, no se habla del IMPEC. No se habla del sistema carcelario del país. No se habla de resocialización. Pero estamos hablando de una reforma, pero no se está pensando en otro que es fundamental. Ojo, Nacho, ahí estamos hablando del proyecto de ley de sometimiento, no de reforma a la justicia. Sí, pero cuando usted... Pero yo pienso que lo deberían ligar todo. O sea, vamos a someter porque vamos a tener donde los vamos a resocializar, porque hay que hacer una estructuración global, no tanto tema tirado por todo. Lo que pasa es que estamos mirando primero hacia afuera. Yo creo que el Estado se tiene que fortalecer primero para poder entregar todas esas garantías, porque entonces, claro, un montón de procesos, que se adelante el proceso, pero llegan estas personas, como le dice usted, el IMPEC no se ha reformado y llegamos a la misma corrupción de siempre. Lo que pasa es que lo que se presenta. Lo que pasa es que ya hay unas bandas filadas. Ayer, por ejemplo, 12 de Medellín, a través de sus representantes, se reunieron con el Alto Comisionado para la Paz. Y una de las inquietudes que se planteó en esa reunión es cuál es el marco legal. Entonces, ese es el afán, que hay que tener un marco legal urgente para poderle dar salida a todas esas iniciativas de paz total que ya hay sobre el terreno, pero que no tienen un marco legal donde desarrollarse completamente. No existe ese marco legal, Nacho, si no haya reforma a la justicia, no hay nada. No hay nada que hacer. Entonces tienen que hacer algo. Pero Nacho, mira, acá algunas de las personas que se están acercando a esos grupos que tienen cercanía, incluso también han comenzado ya a mostrar su descontento, porque ellos están pensando en una cosa y el gobierno les está ofreciendo otra. Entonces unos piensan en sometimiento y otros piensan en acogimiento, y ahí es donde comienza la cosa. Usted arranca con su primer problema. No tenemos una cárcel de sindicados. No. Y yo creo que no solamente en Medellín, son varias ciudades en este país. Tenemos eso hay que mirarlo. Pero Nacho, lo que pasa es que si usted lo mira como lo está mirando, entonces no vamos para ninguna parte con estos grupos delincuenciales. No vamos para ningún lado. Porque obviamente entonces no se van a someter. Editorial personal mía, creo que no vamos para ningún lado. Porque mientras esas rentas ilegales sigan siendo más productivas que el trabajo legal, no hay nada que hacer. Es que cómo competir usted con el narcotráfico, con las vacunas, con la extorsión. Nacho, yo soy de los que piensa similar a usted en ese aspecto. Pero el gobierno se le está jugando en medio de un proceso de sometimiento. Señor. Y
y desmantelamiento, como lo mencionaba Fernando. Entonces, algo habrá que hacer. Veamos Pero al si ministro. buscamos todo ese entorno antes, mejor dicho, toca empezar dentro de 2 años las negociaciones que están Veamos comenzando al ahora. ministro, ¿le parece? Sí, señor. Desmantelamiento de las estructuras criminales de alto impacto, las mafias, las bandas, cárcel efectiva para estas personas, un tratamiento, digamos, más con menos tiempo de privación efectiva en la cárcel, pero con privación efectiva de libertad en la cárcel, justicia ordinaria y compromisos de entregar información, reparar a las víctimas, entregar sus bienes y sobre todo desmantelar las organizaciones delictivas. Señor ministro, me encantaría. Yo creo que todos los colombianos deseamos esto. Pero el fondo de este asunto está mucho más allá. Esto no se puede limitar. Vamos a desmantelar estas bandas. No, tal vez lo que hay que desmantelar es el negocio. Sí, uno pensando, porque Es que usted ese es el llega y tema, los Nacho. acoge y ellos ya saben cómo Mire, es la mire, lo que pasó usted- con la mafia en Colombia, se reinventó. A los que nos tocó vivir aquí los años 80 eran los carros lujosos, la pompa, era ese poder tan descomunal. Y ya sabemos que existe narcotráfico y existen mafiosos. Y se reinventaron y ya no Más bajo perfil. Ya el que da bulla es influencer. Sí. José, segunda Vea, parte. vea, Nacho, yo pienso como usted, pero lo que pasa es que, como en todo, usted primero tiene que dejar que las cosas se hagan y una vez se demuestre que no funcionan, entonces ya ahí sí toca... Pero ¿cuánto es? La nueva teoría de la política que se está trabajando en el mundo actualmente, que la escuchaba hoy. Cree el problema, ya está creando mí el me problema, encanta. yo le doy la solución, pero no importa, de ese problema saldrá otro problema y seguiremos Por el eso, problema. A mí me encanta pero es ¿cómo? José que dice, yo pienso como usted. Pero no. No, pero es que es bueno. entendible. Pero es que, Nacho, mire, eso es lo que se ha hablado en cada proceso de paz que se hace en el país y cometemos un gran error. Yo avalo y aplaudo lo que quiere exponer el presidente Gustavo Petro a través de la paz total. ¿Quién no quiere en Colombia la paz total? Y lo hemos vivido desde Turbay, Betancourt, Gaviria, Samper, de ahí en adelante con todos los presidentes. ¿Quién no quiere la paz total? El problema no son los grupos de fondo. Sí, claro, ellos son la materia prima. El problema es la corrupción. Con el corrupto, ¿quién va a hacer paz total? Y eso es lo que verdaderamente necesita el país. Necesitamos Al meter a señor esos corruptos desmovilícese. y no dejarlos que Porque si salgan la a estar corrupción no con se la- desmoviliza sí. en el país, vamos a tener narcotráfico, vamos a tener grupos Y le armados, voy a decir vamos una cosa, tener guerrillas. no todos los procesos de paz en este país fueron fracasados. No todos los, hubo procesos exitosos. Porque ¿cuántos procesos hemos El del EPL, por ejemplo. Hemos tenido El del muchos. M19 es tan exitoso que hay... Que un presidente presidente, es- el presidente. Sí, porque Exacto. hay que hacer esa Exacto. salvedad. No todos los procesos de paz han sido malos. El de las FARC ha tenido muchos enredos y ha fallado Claro. muchas cosas por las disidencias. José, segunda parte del Nacho, ministro. sí, antes de decirle lo que él pretende con la policía, mire, lo que pasa es que la gente, la mayoría de la población, votó por el presidente Petro y por sus propuestas, y dentro de esas propuestas está lo de la paz total, que puede terminar siendo, como le he dicho, el fracaso total del gobierno. Entonces hay que dejar que por lo que la gente votó Se pruebe. se pruebe. Claro. Al Total. cabo de 2 o 3 años, ¿funciona o no funciona? Ojalá. Se aplaude. Excelente si funciona. Si no funciona, entonces ya hay que Bueno, volver se a cambiar. Pero entrar de una a criticar lo que todavía, o lo que uno supone que no va a funcionar, pues sí. Es como la reforma de la salud, más o menos. No, yo le creo lo que ahora soy yo que volteo. Yo estoy de acuerdo con Está de acuerdo usted. con él, pero no. Yo estoy de acuerdo con usted. Simplemente que para eso pienso yo que somos ciudadanos de este país y a los ciudadanos también hay que escucharlos. Maravilloso. Ojalá entrar en una paz. Qué bueno sería. Y yo le apoyo a ese Que la proyecto. experiencia, Nacho. Pero me queda el sinsabor de las rentas ilegales. Sigo con ese sinsabor que no se está hablando en este país de eso. Estamos hablando de la paz y resocializar y reinsertar y hacer todo lo que ustedes quieran. Pero ese problema de esas rentas es que son muy jugosas. Nacho, una Es que ese es una el es quid la de la droga, ese es el la quid. otra, la minería ilegal, que eso también pues se convierte en ese segundo Las oxígeno. de los- vacunas. No, la las extorsión. rentas ilegales en rentas general. ilegales, Ahí es tala de donde- bosques, minería ilegal, lo que ustedes quieran. Hasta, ¿cómo es? El pagadiario. ¿Qué hemos hecho para combatir el pagadiario? Entonces, muy bonito lo que se habla, porque se habla desde el bosque, mirando el bosque, pero hay que ir más abajo. La segunda parte... Bueno, porque finalmente, nuestro invitado no espera. el ministro Osuna también habló del cambio que se pretende hacer a la Policía Nacional, hacia dónde va a llegar, a qué ministerio caería. En última, lo que él dice es que se quiere desmilitarizar la policía y que las personas la vean como una policía cercana. Que el policía no sea el enemigo,
sino el amigo de cada uno de los residentes en los diferentes barrios de nuestro país. Veamos lo que dice el ministro. El estudio está justo, digamos, en mitad de su elaboración y nos va a arrojar el resultado de qué es lo mejor que se puede hacer con la policía. Es cierto que el señor presidente y los miembros del gobierno hemos pensado en la posibilidad, si es la mejor idea, de trasladarla al Ministerio de Justicia. Podría ser también al Ministerio del Interior. Se podría crear un ministerio nuevo. Digamos, por las cosas como las hemos ido viendo, sin que sea una decisión todavía absoluta, parece ser que lo mejor sería trasladarlo al Ministerio de Justicia, porque el Ministerio de Justicia define la política criminal del Estado, porque es la que articula las relaciones con el Poder Judicial. Entonces esa policía podría tener unas funciones que son más cercanas a las del Ministerio de Justicia que a las de otros. Pero como... Y sigamos hablando de paz. Esta nota nos la tiene doña Liliana Castaño, ¿verdad que sí? Y es la Oficina del Alto Comisionado para la Paz informó que se avanza en una nueva fase en los diálogos de paz con 2 estructuras delincuenciales de la ciudad de Medellín. Vamos a ver qué nos trae Liliana. En un comunicado, la Oficina del Alto Comisionado informó que se llegó a una serie de acuerdos con 2 estructuras delincuenciales de la ciudad. Inicialmente se tendrán unos foros urbanos con acompañamiento de las universidades. Se discutirán los derechos de las víctimas, las garantías de no repetición y avanzar en la paz urbana. Contarán con la participación de amplios sectores de la ciudadanía y sectores sociales, económicos, políticos e institucionales. Los mecanismos de justicia ordinaria para esos integrantes de grupos armados serán de acuerdo con lo que apruebe el Congreso de la República. ¿Usted qué está riendo? No, que el que habla ahí en el comunicado es mi voz, pero yo no soy el vocero oficial. Bueno, vamos con Coordinadora, que apoya a los empresarios en Colombia. Con el patrocinio de Coordinadora, que apoya los grandes negocios en Colombia, presenta Negocios Net. La doy a usted. Empiezan los octavos de la Champions. Los octavos de final de la Champions, Nacho, para definir cuál va a ser el campeón de la presente temporada. No es sorpresa, unos dicen que sí, otros que no. Ganó el Bayern de Múnich 1-0 en condición de visita al Paris Saint-Germain con gol de Kingsley Coman, el francés. Y también ganó el AC Milán, que se enfrentaba al Tottenham, el equipo de Davinson Sánchez, que obviamente no fue titular ni sumó minutos. La mínima diferencia para el equipo alemán en la visita ante el equipo francés. El Milan derrotó 1-0 al Tottenham jugando en San Siro en condición de local. Los partidos del día de mañana a las 3 en punto de la tarde. El Club Brujas de Bélgica se enfrentará al Benfica. Y a las 3 en punto también el Borussia Dortmund. El equipo alemán recibe al Chelsea de Inglaterra. Partido bueno, Nacho. ¿Cómo así que bien bueno? Oiga, pero yo no sé por qué traemos a Cifuentes, oiga, se conecta con el fútbol de una manera. ¿Cómo así que llovió plata en Medellín? Bastante extraña esa noticia, doctor Calderón. Ángel Felipe Calderón. Andrés Calderón nos va a contar que llovió plata en Medellín. ¿Quiere me mojaron los muebles entonces? A algunas personas literalmente les llovió dinero en Medellín, cuando unos influencers desde una de las estaciones del metro lanzaron billetes de 100.000 pesos al aire, lo que provocó que muchas personas se tiraran desesperadas a coger este dinero. En redes sociales este hecho desató la protesta en algunos internautas, aduciendo que esto denigra al ser humano. Otros manifestaron su tristeza por no estar en el momento que llovieron los billetes. Pero al parecer este evento se volverá a repetir, porque estos creadores de contenido informaron que en cualquier momento volverían a lanzar billetes en algún lugar de Medellín. A ver si en el máster de pronto nos dicen enseguida que lo miren, lo ponen en cámara lenta o despacio, lo paran. ¿Billetes de cuánto? De 100. De 100.000, De 100.000, Nacho, se ve perfecto. Billetes de Pero 100.000. entonces, ¿cuánto? Porque siempre ¿Cómo no nos ha tocado eso, José? No, nunca me ha tocado. Esos granizados. Con el paraguas lo pone al revés y se le llena el paraguas. El Vea que usted. cogieron en estos días con esos fajos de billetes de 100.000 era un influencer entonces. No, estuvo muy bien. ¿Sí? ¿Era un influencer? No, pues digo, Sí, de pregunto. acuerdo. Hablando de Pues eso influencers, dice. el mes pasado Míralos, salió míralos. un estudio muy interesante de América, en especial de Sudamérica. ¿Qué quieren ser los jóvenes? Influencers, Nacho. Oiga, Influencer, solamente en eso dos es lo que países quieren no ser. quieren ser influencers. ¿En cuáles dos? Brasil y Chile. Brasil quiere ser futbolista. No, Chile, ¿qué Brasil, quiere ser? no, les preguntaban qué quieren empresarios, emprendedores, lo mismo en Chile. ¿Sí? Sí. El resto, el resto de los países influencers, todos quieren ser influencers. Qué maravilla. Qué cosas las de la vida. José, ¿recuerda el arbolito que en algún momento también le colgaron billetes acá
por Las Vegas, que usted... Bueno, eso, a mí don nunca Duber, me ha como tocado. no tengo ninguna suya aquí, deme una. Nacho, vea, le voy a contar una historia bastante lamentable. Esto ocurrió anoche en Aranjuez. Allí, pues, 2 personas perdieron la vida. Uno de ellos, un hombre de 42 años de edad, que vio o se percató que iban a asesinar a otro hombre y pues intentó mediar, y allí los sicarios asesinaron a estas 2 personas. Nacho, de acuerdo a las informaciones entregadas por las autoridades, uno de los hombres de 31 años de edad pues había sido desplazado de su vivienda en Castilla, tuvo allí como también un local comercial de licores, se lo desocuparon, como llamamos vulgarmente, y entre otras también como que al parecer hizo un negocio de una finca en Gómez Plata, en el municipio de Gómez Plata, con integrantes de esta organización delincuencial El Edificio, que opera en Castilla. Le quitaron un dinero y le quitaron la finca. Se está investigando si este crimen está vinculado precisamente con esas amenazas y estos hechos. Y vamos, antes de irnos a esta pausa y recibir a nuestro primer invitado con el tema de Cifuentes. La comidilla política. Yo no sé cuándo vamos a ver el programa. Yo quiero ver el programa al aire dentro de poco. Yo también. No sé cómo lo piensan, pero yo pensaría que Cifuentes se equivocó de profesión. Debería poner la comidilla deportiva. No, ¿Se es imagina que él es muy debate entre- político y muy deportivo, Nacho. No. Yo Y muy soy de periodista público deportivo. Y en la comidilla política pues hubo un evento, creo que fue bastante gente, no sé, eso me comentaron, con el candidato a la gobernación Andrés Julián Rendón, exalcalde de Río Negro. ¿Qué pasó? Nacho, pues él convocó para oficializar realmente su aspiración a la gobernación de Antioquia, invitó a muchísimas personas que son sus seguidores, pues así él lo llama, y personas que están, como él lo manifiesta, con el movimiento por Antioquia Firme, que también está haciendo alusión claramente a recoger las 280.000 firmas que él pretende, aclarando que son 50.000 las que él realmente necesita para llegar a la Simbólico lugar, registraduría. la central mayorista, Sí, donde se reúne todo Antioquia, me pareció bastante simbólico ese asunto. Fue en la central mayorista, desde muy temprano estuvo allí, compartieron palabras pues, con las personas que se acercaron, incluso estuvo caminando por varios sectores de la central mayorista, y adicional a esto, pues Nacho, hay que decir que a él también lo están apoyando concejales del Centro Democrático de Medellín, congresistas, representantes a la Cámara y senadores del Centro Democrático, porque también hay que decir que él hace parte de ese ADN del partido, él ayudó a instaurarlo, pero también es consciente que necesitaría una coalición bastante fuerte para poder llegar a la y gobernación. mientras el expresidente Uribe resuelve cómo escoge sus candidatos, eso se puede ir para las próximas elecciones. Por eso él ha estado caminando también con el expresidente Uribe mientras él viene acá a Medellín y ha estado en contacto con la comunidad. Me contó mi fuente que es de los, pues, como bastante extraño. Tiene más de 100 colaboradores, uno por municipio, 130 o 125. Pues, me hablan de eso. Debe tener varios en Medellín. Por cada municipio para recoger firmas. Y nadie, o sea, la gente lo está haciendo porque lo quieren apoyar. Por voluntad propia. Por voluntad propia, colaboradores. Por voluntariado. Porque No, recoger firmas vale un dinero importante. Y en esta etapa tiene que ser así, porque en esta etapa los presupuestos son muy limitados. Señores, vamos a hacer una pausa y hablemos de la reforma a la salud. Ya volvemos. El director de la clínica CES es el doctor Andrés Trujillo, a quien le damos una muy cordial bienvenida. ¿Cómo está? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la mesa de trabajo y a toda la audiencia. De todo lo que usted analizó, que me imagino todos están leyendo esto porque, digamos, una clínica se va a ver afectado en esto, muchas clínicas en el país. ¿Qué le llamó la atención? Bueno, realmente el gobierno está planteando un cambio muy profundo al sistema de salud, un cambio dándole la vuelta a muchos componentes que estaban hoy planteados en el marco de la actuación de la Ley 100 de 1993, donde llevamos ya 30 años ejecutando un sistema de salud que necesita ajustes indiscutiblemente, pero donde no se puede desconocer todo lo que hemos avanzado en cobertura, en accesibilidad, en calidad en la atención, en plan de beneficios, que realmente es ejemplo en el mundo el plan de beneficios que tiene el sistema de salud actual en Colombia. Y definitivamente identificamos un cambio muy profundo. Usted lo dijo ahorita como en palabras coloquiales, y la voy a repetir, una vuelta canela. O sea, esto es un cambio absoluto. Sí, es un cambio total porque pues
cambia el rol de muchos actores, le da unos poderes especiales al Estado, donde se plantea que van a trabajar y a convivir con entidades privadas que hoy se necesitan, pero el Estado asumirá el control absoluto de los recursos de los pacientes y del modelo de atención. Póngamela a coquito. El doctor Cifuentes tiene EPS, tiene salud prepagada, Nacho quién lo López asume también. ahora también. Empezando que no es Empezar doctor, de quién lo asume ahora. Pero un momentico, nosotros tenemos eso. Sí, sí. Listo, y yo voy a una consulta por cualquier urgencia, ya determino si es por mi EPS o lo determino si es por mi prepagada. ¿En qué cambia? Si yo voy por mi EPS, ¿en qué cambió mi vida a partir de este momento? Sí, a ver, No, hoy está cambiará planteando... a partir de la reforma. Bueno, Nacho, cambiará en este cuando momento. sea aprobada, si es que es aprobada. Sí, Vamos a el ver. gobierno hoy está planteando desde su propuesta de reforma al sistema de salud la creación de unos CAP, que son Centros de Atención Primaria en Salud, que asumirán esa población que antes gestionaban las aseguradoras o las EPS, ¿cierto? Esto es... Entonces yo ya no tengo que ir a mi EPS, sino que tengo que ir a un CAP. Sí, entonces ese CAP tendrá que construir unas redes que definirán cuáles serán los prestadores de baja, mediana y alta complejidad de atención de acuerdo a las patologías que se tienen que atender. ¿Pero qué es un CAP? ¿Es Pero, una Nacho, clínica? ¿Es un no. centro de atención? Y ojo, ¿O qué es? porque no atienden urgencias. Sí, no, que es entonces muy esos importante CAP aclararlo. están muy enfocados a la atención primaria y a la atención familiar. Entonces se plantea desde la reforma que habrá unos equipos primarios de salud que tendrán bajo su responsabilidad una población como núcleo la familia y que irán, propuesta del gobierno ahora, que vayan de casa en casa o a la ruralidad, que vayan a las veredas a atender esa población como el primer contacto que tengan con el sistema de salud. Y desde ahí se regulará de acuerdo a las necesidades que allí se identifiquen, porque indiscutiblemente la alta complejidad seguirá requiriéndose porque también habrá patologías no solo del nivel primario, sino también cáncer, enfermedades cardiovasculares, metabólicas, pulmonares, en fin, que requerirán otro nivel de atención y otras instituciones como la nuestra de alta complejidad. Entonces, esos CAP conformarán una red para atender a esa población y direccionar esos pacientes a esos niveles ¿Y los de CAP son complejidad. manejados desde el gobierno, desde la centralidad, o son autonómicos en las regiones según la propuesta? O son, No. las S de cada No, la empresa social del Estado, El del hospital planteamiento del es que será el municipio. gobierno. Ahora, le están planteando a las EPS que continúan, que cumplan con los distintos indicadores financieros y de atención y que permanezcan y quieran permanecer en el sistema, operar esos CAP, pero sin manejar los recursos y sin manejar los pacientes. Hay un proceso de transición de los pacientes afiliados a las EPS para entregárselos al gobierno y el gobierno distribuirá esa población a través de esos centros de atención primaria regionales y serán ellos quienes a través de su red constituida direccionarán y regularán los pacientes. O sea, doctor Trujillo, que las EPS, como se conocen, según el proyecto de reforma, desaparecerían. Como se conocen. Hoy, ¿cómo funciona? Pues sería función otro que actor tiene. completamente distinto, con unas funciones completamente distintas a las Yo que ya no tienen llamo a mi hoy. EPS, sino Porque- que llamo a la CAP, y la CAP me dice, vaya a tal EPS y ahí lo van a Pero la atender a EPS usted. ya no maneja ni recursos, ni pacientes, ni gestiona Ok. el riesgo, ni gestiona a la población. Simplemente constituirá unas redes hasta donde tenemos hoy entendido lo que está planteando el gobierno, que estamos pues en este momento estudiando a profundidad Doctor desde las Trujillo, clínicas y hospitales. ayúdenos a entender qué es atención primaria, atención preventiva o cuando yo ya tengo un síntoma me atienden. O Porque ambas. esta reforma también buscaba que fuera una atención preventiva porque le ahorraría entonces dinero al sistema de la salud para los tratamientos. ¿Qué Sí, es la atención atención primaria comprende el bajo nivel de complejidad, o sea, patologías básicas que no requieren mucha tecnología, que no requieren especialidades y todos esos componentes de salud pública, de promoción y prevención y ahora, como lo plantea el gobierno, predicción, que es ser Preventivo y predictivo, sí. predictivos de las posibles enfermedades que pueda sufrir esa población para desarrollar estrategias de promoción y prevención. ¿Quién hace eso ahora? O sea, ¿cuál es lo que homologaría ese CAP? ¿O no existe en ese momento? Sí, hoy las EPS tienen parte de la UPC, o sea, del recurso que reciben por cada afiliado, debe ser
invertido en temas de promoción y prevención. O sea, todas estas estrategias de programas especiales, de crecimiento y desarrollo para prevenir la desnutrición infantil, de planificación Diabetes. familiar, de hipertensión, diabetes, todos esos programas los ejecutan hoy las EPS a través de ese porcentaje de la UPS que reciben para actividades de promoción y prevención. Doctor Trujillo, hasta hoy, ¿quién, y hasta que sea aprobada la reforma, quién le pagaba, por ejemplo, a la clínica que usted dirige los servicios y según lo que hay planteado en el proyecto, quién le va a seguir pagando los servicios a la EPS? ¿Y cómo? Los diferentes servicios que ustedes prestan. Sí, hoy tenemos un modelo de aseguramiento en el cual las aseguradoras, tanto del régimen contributivo como del régimen subsidiado, manejan los recursos, reciben una unidad de pago por cápita o por cada usuario que está ahí afiliado y con esos recursos pagan por las atenciones que contratan con las distintas clínicas y hospitales como la nuestra. Entonces nosotros más del 90% de la facturación lo hacemos a EPS, que son del régimen contributivo y subsidiado. Como usted digo. le factura a Colsanitas, a Asura, a todas ellas, ¿no? Porque le llegó uno que pertenecía a eso y llegó a su clínica. Exacto. Entonces yo llegué allá como Colsanitas y me metí y usted ya, señora Colsanitas, yo voy y le facturo a esa, para entenderlo pues como a lo coquito que le entendemos. Exacto. ¿Qué plantea el gobierno con su reforma? Quitarle absolutamente el manejo de los recursos a las EPS y que ellos no pueden controlar el presupuesto público y lo harán a través del ADRES. El ADRES es la administradora de los recursos de salud de todo el país. Entonces, todo ese presupuesto en salud, a partir del planteamiento de la reforma en salud, será administrado todo por el ADRES en un 100% y el ADRES hará el giro directo a las clínicas y hospitales. A hoy todavía no sabemos eso cómo va a ser y hay que esperar la reglamentación y primero pues que pase la reforma en los distintos debates que debe tener en el Congreso y luego que la reglamenten para mirar ya cómo va a ser la operatividad de esto. Es un tema que hay que revisar con mucho cuidado y le pedimos hoy al Congreso que con mucha responsabilidad analice esta reforma para que realmente no vamos a retroceder hacia lo que teníamos antes de la ley 100, 30 años atrás, que sería retroceder y perder un gran avance de un sistema de salud que requiere ajustes, pero que tiene grandes aciertos y grandes avances, como lo mencionaba ahorita. Doctor Trujillo, hoy existe el ADRES y funciona o no funciona. ¿Qué tan diligente es? ¿Qué tan operativo es hoy que no maneja la totalidad? Como para hacernos una proyección, una idea de qué pasará cuando empiece a manejar todo el dinero. Sí, hoy el ADRES todavía maneja unas subcuentas del sistema de salud que son, por ejemplo, las del SOAT con autofantasma, son, por ejemplo, las de subsidiado, la de los recursos que no están incluidos en el plan de beneficios, que es lo que llamaban antes lo no POS o lo no PBS. Y esos giros venían directamente desde el ADRES. Desafortunadamente tenemos la mala experiencia de que los recursos del ADRES no llegan ni de manera suficiente ni de manera oportuna. Y ahí la gran preocupación que tenemos desde las clínicas y hospitales de que si el 100% de los recursos se van a manejar desde el ADRES, pues el gobierno tendrá que buscar mecanismos para garantizar ese flujo oportuno y suficiente para no generar un colapso en el sistema de salud y que las clínicas y hospitales, que somos los que estamos de cara al paciente, podamos subsistir y pagar la operación. Director, pero ¿qué tan eficientes han sido las EPS en esos pagos? Porque también hemos visto cómo muchas clínicas y hospitales se quejan que tienen unas cuentas de cobro inmensas, las EPS que se han quebrado y que han tenido que liquidar. Y que no han pagado a los hospitales además. Sí. ¿Cómo ha sido también el proceso con las EPS? Sí, indiscutiblemente en estos 30 años que llevamos de experiencia de operar en el marco de este sistema, pues también hemos encontrado malas prácticas y hemos encontrado EPS que han llegado a niveles de insolvencia, que las han llevado a liquidación y se llevan por delante grandes carteras que adeudan con los prestadores, clínicas y hospitales y prestadores de los distintos niveles de atención. ¿Eso cómo sugeríamos nosotros que se podría controlar? Hombre, desarrollando unos buenos procesos de inspección, vigilancia y control oportunos para que la Superintendencia Nacional de Salud actúe con prontitud y haga las intervenciones
a tiempo, no cuando ya no hay nada para hacer, ¿cierto? Ese es un planteamiento de la reforma ahora y es darle más atribuciones a la Superintendencia Nacional de Salud para que precisamente pueda ejercer esas funciones de inspección, vigilancia y control a todos los actores del sistema, no solamente a las EPS. Hay EPS responsables, hay EPS que se preocupan por la atención de los pacientes afiliados a través de ellas, que pagan de manera oportuna y vemos pues el caso de EPS que han sobrevivido y que han permanecido en el país con buenos indicadores, tanto financieros como de salud. Y esas son las que hoy el gobierno está invitando a permanecer en el sistema, pero cambiándoles completamente su rol. ¿Cómo es el papel de las IPS, o sea, las instituciones prestadoras de salud como el hospital que usted dirige en esta reforma? ¿Les tocaría salir a disputarse los pacientes, a ver cómo negocian con esos CAP? Mándemelo para acá, traiga. ¿Cómo sería el papel entonces ahí? Sí, a ver, hay una premisa y es que para nosotros lo más importante es el paciente. Nosotros estamos y existimos para atender a la población enferma o que requiere atención en salud. Y con esa premisa seguimos. En el marco de cualquier sistema de salud y de cualquier reforma, nosotros defenderemos la atención al paciente, la atención de calidad, la atención segura, la atención oportuna. La red hospitalaria de Medellín y Antioquia principalmente o particularmente es una red muy responsable con ese propósito de atender bien a los pacientes. Obviamente con una reforma de este calibre pues todos nos vamos a ver afectados y en alguna medida todos vamos a tener distintas afectaciones directas o indirectas por lo que plantea la reforma. Para nosotros, particularmente, el tema de cómo regular los pacientes. El Ministerio en su reforma hoy dice que no habrá autorizaciones, que todos los pacientes que requieran una atención pues tendrán que ser atendidos en cualquier institución, obviamente regulados a través de sus CAP, pero de todas maneras esto tiene un proceso administrativo hoy que hace posible identificar dónde está la disponibilidad de la cama, del especialista, de la ayuda diagnóstica, de la cirugía, etcétera, que sobre todo la del especialista, que es bien compleja. Sí, entonces no sabemos hoy, e insisto, hay que esperar a ver esto cómo se va a reglamentar, que no lo vemos fácil. Y el otro tema es el flujo de recursos. ¿Qué decimos nosotros y qué le pedimos al gobierno y al Congreso cuando vaya a estudiar la reforma? Hombre, mucha responsabilidad para no perder lo que hemos ganado y que sí se garanticen los recursos para poder operar en términos de calidad y seguridad. Director, en la presentación que hacían ayer, sobre todo la ministra Carolina Corcho, ella mencionaba que son 5 los pilares que se van a tomar en la cuenta. Aquí en la mesa hemos hablado, grosso modo, de los pilares, los primeros. Esos pilares son 5, repito, son administración pública de los recursos públicos, es lo que acabamos de mencionar. La creación, y ellos hablan de que se deben construir esos centros de atención primaria CAP, pero también hablan la creación de un régimen laboral para el personal de la salud, esto en quienes están tercerizados. Hablan también de una salud integral que proponían incluso que se trabajara de la mano de otros ministerios para brindar agua potable y con ello mitigar ciertas enfermedades que están muy correlacionadas con el problema de agua, y el sistema de información en línea. Muy rápidamente quiero que hablemos un poco desde el gremio suyo, que son las clínicas, qué va a pasar con los empleados médicos y ese nuevo régimen que se va a crear para ellos. Sí, a ver, el Ministerio y el Gobierno ha identificado mucha tercerización en el sector salud a través de cooperativas, a través de informalidad en la contratación de este talento humano en salud. Entonces están planteando que todo el talento humano en salud debe ser vinculado a través de contratos laborales para garantizar unas condiciones dignas. Particularmente yo creo que en Antioquia, en términos generales, el talento humano en salud pues goza de unas condiciones dignas. Sin embargo, todo será sujeto a revisión para evitar pues de pronto esas malas prácticas de contratación. Ahora, obviamente nosotros pensamos que el talento humano en salud es fundamental en una reforma de estas características. Son los protagonistas, son los que atienden a los pacientes, son los que están de cara allí al paciente. Entonces, obviamente hay que garantizarles unas condiciones laborales adecuadas, ¿cierto? Ahí también esperamos a ver cómo se va a reglamentar, pero consideramos que esto es de pronto un acierto de la propuesta de la reforma,
plantear una formalización de la vinculación del talento humano en salud. Hoy por hoy, las EPS son las que manejan las bases de datos de los pacientes. Tienen sus historias clínicas y esas historias son nacionales. Es decir, yo tengo alguna necesidad en otro municipio y ahí aparece mi historial clínico. ¿Eso a dónde va a parar? Porque la clave del sistema, en últimas, es la información. Sí, ese es uno de los pilares que vemos como un acierto que propone la reforma, y es la creación de un sistema único de información con información oportuna, veraz y suficiente que nos permita tomar decisiones a todos los actores del sistema de salud y para tener transparencia en la información. Esto es una deuda que tiene el sistema de salud desde hace muchos años. Se planteó por allá una meta de unificar la historia clínica en Colombia en el año 2000. Ya vamos en el 2023 y todavía no se ha logrado. Y si este gobierno lo logra con esta reforma, pues sería realmente un acierto, porque ahí sí hay todavía una deuda del sistema. Y eso está bien. Eso sí me parece sí que exista ese, como es la DIAN. La DIAN estamos todos los que estamos ahí, ahí estamos todos, ¿sí o no? Sería muy interesante. Pero entonces vuelve la pregunta. Y entonces lo que usted dice, y si yo tengo que pedir una cita, entonces ¿a quién? ¿O eso lo hago por internet? Y en el gobierno nacional deciden, o qué dice la propuesta, ¿cómo va a ser esto? Sí, la propuesta, como les planteaba ahorita, en lo que hemos estudiado, plantea que estos CAP, Centros de Atención Primaria, repito, vayan hasta la población, ¿cierto? Sí. Y ese CAP que va a ir allá, que es ese equipo de atención básico primario, va a identificar las necesidades de esa población. Entonces va a decir, usted necesita una cita con un oncólogo porque tiene esta patología, o usted necesita esta ayuda diagnóstica, y a través de esa red integral e integrada que se plantea que construirán las OIEPS, es donde se derivarán entonces esos pacientes, para que se les resuelva esas necesidades de diagnóstico y tratamiento de estas patologías que requieren ascender en los niveles de complejidad. Bueno, una pregunta que noto que hace mucha falta, y es a quién se le paga, porque uno paga el seguro normalmente pues a través de su EPS, la EPS pues cuál va a ser el futuro de esos pagos, se les va a pagar al CAP, el CAP no va a cobrar. Las empresas, ¿a quién le va a pagar? Exacto, habría copagos. Sí, habría copagos. La deducción lo económico. Porque es que la reforma nos habla de un mundo perfecto y mágico, pero la plata tiene que ser de promedio, porque entonces ¿de dónde sale? Sí, indiscutiblemente tiene que haber recaudo, tiene que haber múltiples fuentes de financiación. Pero está dicho en esta reforma de la nación, desde aportes, y plantean hoy aportes de los trabajadores, aportes de los empleadores, aportes de los independientes, aportes de la empresa. Tal cual como estamos con Exacto. Con el Lo que pasa es que ya no se recauda a través de la EPS. El recaudador único va a ser el Estado a través de la ADRES. Y es el que va a tomar el 100% de los recursos de todas esas distintas fuentes. Y vuelve y lo redistribuye a los licores, al cigarrillo, al vicio, todo eso se concentra ahí. Y eso los distribuye a unos pequeños ADRES en las regiones, y estos a su vez lo van a distribuir para el resto de harán transferencia directa. Vamos a crear más burocracia, y usted imagina cuánto. Ahora, ese puestecito va a ser importante. Sí, claro, porque van a manejar millones duros. Ahora, la pregunta exacta no tiene todavía respuesta. ¿Qué nos van a pagar y cómo nos lo van a pagar? Todavía no está claro. Y tendremos que esperar la reglamentación de la ley. Pero en la ley está planteado único administrador del recurso, el Estado, a través del ADRES. Y único recaudador. Y único pagador, el ADRES también. Único pagador. Y se supone que ellos harán el giro directo a clínicas y hospitales. Insisto, no sabemos todavía cómo vamos a facturar, cómo nos van a pagar. Han hablado, y esto no está todavía claro, de poner unos tarifarios únicos, una tarifa única. Me imagino que por prestaciones o por paquetes, pero hasta allá no llega hoy el detalle de la reforma. O sea que esa sería una superentidad que le va a pagar a todos los hospitales, centros de salud y demás en el país. Así lo está planteando el gobierno. Suena bien. En el papel suena bien. El problema de fondo es, ¿y si la plática se empieza a perder? A mí no me suena. No. Obviamente, si es una entidad, porque es que si lo vamos a comparar con el tema de lo que hemos pasado en esos 30 años, el doctor mismo lo confirmó, sí, no ha sido del todo bueno, han tenido aciertos. Para mí ha sido un acierto el tema de usted pagar por su seguridad, pero hemos tenido dificultades también en el manejo de esos recursos, y por eso la salud no está bien en el país. Y eso lo tenemos claro. Por eso se ha planteado una reforma y se votó para el cambio de ese modelo de salud. Sin embargo, en el papel
que un organismo estatal maneje la plata y sea el que la reparta, suena bien en el papel. Lo que pasa es que en el papel una cosa y en la práctica es otra, porque a mí sinceramente me parece que es volver a lo del Seguro Social. Es volver a lo del Seguro Social, y si se pierde la plática, ¿qué? Es que el tema no es el modelo, el tema es que la plática se pierde en lo público y se pierde en lo privado. Sí, de acuerdo, pero yo sí tendría una observación a tu intervención, y es que yo creo que la salud del país no está mal, ¿cierto? Hay cosas por ajustar, indiscutiblemente. Tenemos un sistema de salud que es ejemplo en la región, que está bien calificado en el mundo, que a través de las últimas encuestas que hemos visto en la prensa de Inbamer y demás, la misma población lo ha calificado bien en términos generales. Obviamente requiere ajustes, como todo, requiere ajustes en el flujo de recursos, requiere ajustes en el tema de regionalización, indiscutiblemente. Hay una proporción del país que está en zonas alejadas de difícil acceso, que le da mucha dificultad poder acceder a los servicios de salud, y ahí hay una apuesta del gobierno por llegar hasta ellos, pero no por eso se puede desconocer ni descalificar un sistema de salud que ha tenido grandes aciertos y grandes avances durante 30 años, en términos de cobertura, accesibilidad, tecnología, calidad, oportunidad, ¿cierto? Entonces yo sí creo que el sistema de salud no se puede descalificar, y hay que reconocer todo lo que hemos avanzado. Obviamente que hay que hacer ajustes, que hay que acabar las malas prácticas de los distintos actores, aseguradores y prestadores, del mismo gobierno, y sobre todo garantizar los recursos para que no vaya a haber un colapso desde los prestadores, que son los que finalmente atienden al paciente, y donde particularmente los privados atienden más del 90% de la alta complejidad en el país. 3 preguntas finales. Arranco con usted. Sí, doctor Trujillo, una claridad. En los centros de atención primaria, en el artículo 54, dice esta reforma a la salud que las entidades prestadoras de salud, las EPS, podrán crear incluso estas CAP, y también le da la facultad para administrarlas. Si le da la facultad para administrarlas, y eso quiere decir que va entonces a mirar la destinación de los recursos, asignación de citas y demás, ¿cómo es el cambio de las CAPs en esa reforma y hoy sin las CAP? Porque son las EPS a las que entrarían a administrarlo, dice ese artículo. Sí, pero es una administración que implica el no manejo de los recursos, y en eso ha sido muy claro el gobierno, y en todas sus ponencias lo ha manifestado. O sea, no les vamos a entregar recursos a las EPS, y ellos plantean desde el gobierno que hay una proporción muy importante del presupuesto en salud que se queda allí en esa intermediación. Entonces, lo que el gobierno hoy está planteando es: no les vamos a entregar el manejo de los recursos. Van a administrar, la población que hoy tienen afiliada se la tienen que transferir al Estado. Y hablan de un proceso de transición que se tendrá que hacer paulatino. Y ellos administrarán, sí, ese centro básico de atención y la red integrada que tendrán que constituir para resolver la mediana y la alta complejidad. Nacho, escúcheme, es que están expertos. Doctor, venga, rápidamente. ¿Quién va a vigilar? En el proyecto dice quién va a vigilar o a supervisar esos recursos que va a manejar el ADRES. No, sigue existiendo la Superintendencia Nacional de Salud, que tiene facultades de inspección, vigilancia y control de todos los actores y de todos los recursos. Y plantean también el resurgimiento del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, que es un ente asesor que también va a tener unas funciones muy importantes. No, ya existía, Por eso, lo habían extinguido por allá en el 2012. No existe. Pero no es. Nueva burocracia. Reinventado, qué diferente. Nueva burocracia. Lo habían extinguido por allá en el 2012 años. y vuelve a resurgir con una participación de los distintos actores, de la ciudadanía, de representantes de los pacientes. Participarán allí, según la propuesta, el Superintendente Nacional de Salud y el director del ADRES, con voz pero sin voto. Entonces, hay un surgimiento de un nuevo actor importante en el sistema. Tenemos que rematar ya porque tenemos otra invitada, porque vamos a ir con el tema de salud. ¿Usted imagina cómo se va a volver de cotizados esos puestecitos con este modelo? Ese va a ser, pero cotizado. Yo no sé dónde salió que mucho poder económico. ¿Cuándo el Estado ha sido buen administrador? Sí, es una pregunta que no he hecho toda la vida. Y en ese momento, como las EPS, Nacho, sí, muchas están por liquidar, además, y también se está quejando las clínicas y hospitales de las deudas que les tienen las EPS. Porque dicen incluso, si la liquidan, pero me decía un especialista hoy. Usted es muy enfática en eso.
No son todas, pero es un gran porcentaje. Sí. Pero es que también se pusieron a feriar esto en el país y se lo entregaron a cualquiera. Si usted revisa, hay unas empresas muy serias que lo han hecho muy bien y pero también entraron y se la feriaron a todo el mundo. Y hemos visto casos. Y usted tiene toda la razón. Esto no era para entregárselo a todo el mundo, esto era para entregárselo a empresas, a los responsables, empresas buenas. Y los que lo están haciendo bien, lo están haciendo bien. Los que las han hecho mal, mejor dicho. Más adelante vamos a hablar. Usted me preguntaba, ya lo va a pasar usted. Pero no prepagada no se toca, eso va a seguir tranquilo, eso no, pues por ahora habrá de pronto un incremento, pero no habla, pero en la reforma no se habla nada de prepago. Sí, yo ahí hago una claridad que nos deja muchas dudas también, y es, dicen, las prepagadas, los planes complementarios, las pólizas podrán seguir existiendo, pero no puede haber distinción en la atención para nadie. A todos los tiene, nadie puede tener privilegios. Entonces, ¿para qué? Entonces, sí queda la duda. Entonces, ¿para qué? Si no hay privilegios. Es un tema que tendrán también que revisar en la reforma, cómo lo van a estructurar, cómo lo van a plantear. O sea, si yo tengo una cirugía, yo la voy a sacar por mi prepago y hay otra fila por el otro lado, yo no tengo el privilegio porque está prepagado. Pero se tiene que devolver para que entre al sistema por los centros de atención primaria. Si la cita para allá, sáquela en diciembre. Director, no, y es una pregunta casi que de sí y no, pero usted se ampliaría. La ministra dijo que se iba a construir sobre lo construido. ¿Se construyó sobre lo construido en esta reforma o lo cambió y él empezó todo desde cero? Yo creo que hay un cambio muy profundo y muy estructural y creo desafortunadamente que se han desconocido grandes avances del sistema de salud actual en el cual estamos hoy operando. Doctor Andrés Trujillo, director de la Clínica CES, gracias por habernos acompañado. Y ahí lo dijo muy claro. No era ni de sí ni de no. Se está reestructurando a fondo. Le dieron un golpe al tablero, ¿no? Se movieron de Muchas gracias. A ustedes muchas gracias por la invitación. Vamos a hacer pausa y esto, por ejemplo, ¿en qué toca Sabia Salud? Nuestra invitada nos va a hablar de esto. Continuamos en la primera mesa de opinión de Antioquia y le damos la bienvenida a Paulina Aguinaga. ¿Cómo le puede decir, José, para que usted no me regañe ya? Aspirante. Aspirante. Aspirante, no, ella es precandidata a la alcaldía, ¿sí o no? Así es, Nacho. ¿Cómo van las firmas? Súper bien. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes para Nacho, para toda la mesa, la extensa mesa. Nacho y compañía. Sí. Toda la audiencia. Y no, las firmas yo creo que van muy bien. Hemos tenido muy buena acogida en la calle. Y estamos haciendo el proceso recorriendo cada rincón de la ciudad. Muy bien, entonces sí es precandidata. Sí. No, por fin no creo nada. Ahí lo voy diciendo. Se vino esta reforma a la salud y en Medellín tenemos en estos días pues como una historia bastante compleja con Sabia Salud. Explíquenos qué está pasando. Bueno, digamos que esta historia de Sabia Salud viene desde hace ya varios años. Y ahí me remito a los inicios o por qué se crea Sabia Salud. Resulta que Confama tenía una EPS en el régimen subsidiado donde realmente no le había ido muy bien. Y esta EPS, ellos habían pedido la solicitud ante la superintendencia para liquidarla en el año 2012. La superintendencia no les quiso dar esa autorización porque no tenía dónde acomodar esos más de 500.000 usuarios que para ese momento tenía Confama. Es así como nace la iniciativa de crear Sabia Salud como una EPS mixta, donde tenían participación la alcaldía, la gobernación y Confama. Entonces se recibían los 500.000 usuarios, los más de 500.000 usuarios que tenía Confama y además pues se llegaban otros usuarios. Confama realmente fue un socio que no aportó un solo peso, o sea, se hizo socio con la cédula argumentando la experiencia, la experticia y el know-how. Y lo que tenemos es que se encargó de la administración de Sabia Salud en los primeros años y fue un desastre. O sea, no hay otra forma de describir esto, porque durante los primeros años se acumularon unas pérdidas millonarias, además unas deudas con el sistema de salud y la cereza del pastel fue que en el 2017, como por arte de magia, aparecieron más de 285.000 millones de facturas de los primeros años de Sabia Salud que no se habían tenido en cuenta en la contabilidad. Entonces,
con Sabia Salud. Si no hubiera sido por la ley de punto final del gobierno de Duque, que le inyectó unos recursos, las pérdidas de Sabia Salud hoy serían superiores al billón de pesos. ¿Por qué fracasó Sabia Salud? Por los malos manejos y la desadministración en parte. Y lo peor... Pero la pregunta es, como estamos hablando que alguien les tiene que pagar, ¿fue que no les pagaron o fue que no cobraron o qué fue lo que...? No, pues hubo malos manejos, lo decía yo, en la contabilidad, por ejemplo, se perdieron facturas y después intentaron incorporarlas a la contabilidad en el 2017, años después, más de 285.000 millones de pesos. También hubo un problema estructural cuando eso estamos hablando del POS y el no POS, entonces ahí se chutaban la pelota entre gobernación y gobierno nacional a quien le tocaba asumir ese no POS. Y finalmente, pues lo que tenemos es que Sabia Salud a hoy tiene pérdidas acumuladas de más de 665.000 millones de pesos. Ustedes recordarán que tiene la medida de vigilancia especial por parte de la superintendencia, que hace poquito se estaba en toda la expectativa si se iba a liquidar o no. Finalmente lo que hace la superintendencia es ampliar ese periodo por otros 6 meses, pero ahí no hay una solución de fondo, porque Confama dice que no pone un peso, la alcaldía tampoco pone un peso, la gobernación dijo yo eventualmente lo pondría, pero yo creo que la solución que se está proponiendo, a mi modo de ver, también es perversa en parte, porque se está pidiendo que algunos de los prestadores de los servicios, es decir, de los hospitales, de las clínicas, entren a ser socios de Sabia Salud, capitalizando las acreencias que hoy tiene Sabia con ellos. Entonces eso termina que por salvar a Sabia también se pone en riesgo la estabilidad financiera de la red prestadora de servicios de salud en Antioquia, que termina siendo también muy grave y, como decían las abuelas, no se puede, terminaría siendo matar el pollo aliviado para darle caldo al enfermo. El pollo. Me genera curiosidad ese dicho. Mire, Paulina, uno de los temas que decía el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y también el gobernador de Antioquia, es que la unidad de pago por capitación pues era bastante baja y que realmente el tema estructural de Sabia Salud, el problema venía desde ahí. Digamos que si le pagaran esta UPC por cada afiliado, el valor que corresponde, ¿Sabia Salud tendría salvación? Pero es que como otras EPS sí pueden ser viables financieramente y tienen la misma unidad de capitación que Sabia. O sea, es cierto que hay un problema estructural del sistema, que la unidad de capitación termina siendo muy baja, pero otras EPS lo logran y Sabia Salud no lo logra. También es cierto que Sabia Salud tiene otro ingrediente, y es que el mayor número de afiliados que tiene, de esos 1.600.000 afiliados, gran parte de ellos son del régimen subsidiado, entonces terminan siendo pues también pacientes digamos un poco más costosos, la unidad de capitación también entra a jugar ahí, pero finalmente lo que hemos tenido en Sabia Salud es también malas decisiones, malos manejos desde un inicio y unos socios que no han querido poner un peso. ¿Quiénes eran los clientes de Sabia Salud? Y hay que decir los clientes porque son clientes de salud. ¿Quiénes eran los afiliados? Sí, ¿quiénes son las personas más vulnerables de Medellín y de Antioquia. La gran mayoría de los afiliados son del departamento. De hecho, en muchos municipios de Antioquia, Sabia Salud es la única EPS que está presente. Y en Medellín también tenemos una población que, si mi memoria no me falla, es cercana a los 400.000 afiliados por parte de Medellín. Bastante. Teniendo en cuenta que la mayor cantidad de afiliados, Paulina, es del área metropolitana y de Medellín, ¿no deberían entonces también intervenir aquí otras alcaldías del área metropolitana, o sea, como área metropolitana? Porque la alcaldía de Medellín, pues en su momento ha dicho, yo no voy a inyectar más capital. Sí, lo que pasa es que las otras alcaldías no son socias. Medellín le tocaría eventualmente, es porque Medellín es socia. ¿Cabría esa propuesta, tal vez? ¿Hacerlos socios? Pues digamos que dentro de los recursos del Sistema General de Participación, ya las alcaldías aportan para el aseguramiento de su población vulnerable, que eso sería pues la unidad de capitación. Sin embargo, no creo que esa sería una propuesta viable, porque es que finalmente, ¿cuál es la solución estructural de Sabia Salud? O sea, no es inyectarle más recursos. Ya se vio, en el gobierno de Duque se le inyectaron. La pandemia también le favoreció enormemente porque dejaron de atender mucha gente y por ende les mejoraron los indicadores financieros.
Y acá el problema no es quién capitaliza, cuánto se capitaliza, es que hay un problema estructural y usted le puede inyectar hoy los recursos a Sabia Salud y en 6 meses va a volver a estar en la misma situación y con el mismo déficit. Por eso, pero ¿cuál es esa solución? Eso, y usted como precandidata, ¿qué propone? Pues yo creo que eso tiene que ver mucho también con la reforma que se está planteando ahorita. Creo que la reforma tiene unos puntos muy álgidos. Me preocupa también que se quiera llegar y casi que destruir ya el sistema que se tenía. El cambio me parece que es muy abrupto y que, si bien es cierto, hay cosas muy positivas como todo el tema de la prevención, también es cierto pues que terminaría concentrándose todo en el gobierno nacional, porque sería el gobierno nacional el que manejaría la totalidad de los recursos y eso también genera otros riesgos. Pero ahí creo que se debe mirar entonces el nivel de aseguramiento en Colombia, lo que se está pagando o esa unidad de capitación que yo creo que ya cambiaría en esta reforma y las decisiones se tendrían que tomar basados en lo que se decida en el Congreso. ¿Cuál será el futuro de Sabia Salud? Dependerá en gran parte de esa reforma que se va a discutir y que se va a aprobar. ¿Iba a preguntar algo? Yo sí, Nacho, porque es que ver, no solamente es el tema de Sabia Salud, en este caso también tenemos que hablar del tema del Hospital General, Paulina, que hay diferentes quejas de parte de los sindicalistas del Hospital General. Vemos la investigación que también le abrieron hace poco al gerente del Hospital General. ¿Qué es lo que está pasando allí dentro de esta institución? Bueno, la verdad es que el Hospital General viene en una crisis, yo diría que desde hace varios años. Recordemos también que la administración pasada del Hospital General fue una administración muy polémica, donde también hubo varios señalamientos de corrupción, de contratación y demás. Pero más allá de eso, sin lugar a dudas, el Hospital General es una institución que presta un servicio muy importante en la ciudad y que también se ha visto muy afectado por los temas de Sabia Salud. En la administración de Federico Gutiérrez, por ejemplo, a rajatabla se le dijo al Hospital General, usted le tiene que bajar en un 25% las tarifas a Sabia Salud. Entonces, eso también ha afectado financieramente el hospital, porque además de que no le pagan a tiempo, tiene que cobrar una tarifa más barata. Y yo creo también que un hecho lamentable es que no hayamos podido construir el Hospital General del Norte, que fue una promesa que se hizo con los recursos del Fondo Medellín Ciudad para la Vida desde el año 2014. En la administración de Federico se habían dejado asignados 50.000 millones. Finalmente no se construye el hospital, no la construye ni la administración de Aníbal, ni la de Federico, ni la de Daniel Quintero. Y esa zona de la ciudad, la nororiental, indiscutiblemente también necesita un centro de alta complejidad. Y si miramos también la unidad hospitalaria de Buenos Aires, que la tumbaron para poder construir el tranvía, llevamos 3 administraciones, más de 7 años y todavía no está abierta al público. Entonces yo creo que acá en la ciudad también tenemos que cuestionarnos cuál es la prioridad que le estamos dando a los temas de salud en los presupuestos y qué servicio estamos dando a nuestros ciudadanos. El caso también de Metrosalud es alarmante. Y para allá iba, porque hace poco cerraron varias sedes de Metrosalud, que también tiene que ver con la vigilancia que ha hecho la Secretaría Seccional de Salud a través del Ministerio de Salud. Lo cierran y también son centros de atención, pero para personas de los estratos más bajos de Medellín. Los usuarios de Sabia Salud, los afiliados de Sabia Salud se supone que van a Metrosalud a que los atiendan o de las EPS del régimen subsidiado. Y en Metrosalud pues también tenemos una situación muy compleja, porque es que si Metrosalud no funciona, ¿qué termina haciendo la gente? Congestionando las urgencias de centros de más alta complejidad como el Hospital General, y eso también crea unas ineficiencias en el sistema. Todo es una cadena. Cuando estamos hablando de este tema, estamos hablando en dinero de qué dimensión para poder volver a recuperar todo este sector de la salud de Medellín. Pues Nacho, yo creo que ahí estamos hablando, incluso yo me atrevería a decir hasta de billones de pesos, porque, por ejemplo, el tema, a mí me parece triste la unidad hospitalaria de Buenos Aires, o sea, 3 administraciones, 7 años, aún no presta el servicio y tiene toda la zona de la Comuna 10, de la Comuna 9, sin un centro donde puedan prestar ese servicio. En el tema de Metrosalud igual, hay unos centros que no tienen las condiciones físicas para prestar un buen servicio, que adicionalmente no es solamente tener el cemento y la infraestructura, sino también el personal capacitado, porque uno también recorría a veces algunos centros de Metrosalud y se encontraba que a las 4 o 5 de la tarde estaban cerrados. Entonces, ¿usted qué hace? María Andrea, que es mamá,
se le Andrea. enferma. Andrea. Perdón. Felicitaciones, Andrea, que es mamá, lo sabe, que a uno se le enferma el niño, generalmente usted llega de trabajar, el niño está indispuesto y usted es a las 6 de la tarde que busca ver a dónde lo lleva. Y va a ver, y Metrosalud de su barrio está cerrado. ¿Qué le toca hacer? Ir a un hospital de más alta complejidad que termina siendo mucho más costoso para el sistema. Tema bastante interesante que tendrán que trabajar todos los candidatos antojados y precandidatos a la alcaldía de Medellín. Creo que lo vamos a tener que hablar fuertemente. Y yo tiene creo que en salir esto hay algo. que ser muy cautelosos, porque acá no estamos hablando solo de Sabia Salud, estamos hablando de la red hospitalaria de Antioquia, que es la que está en peligro por las deudas que tiene a hoy acumuladas Sabia Salud con ellos. Entonces, varias IPS salieron a decir, es que si Sabia Salud la liquidan, yo también me quedo. Y no solo eso, es también qué pasa con los afiliados hoy de Sabia Salud que no pueden acceder a todos los servicios, porque si son pacientes de alta complejidad que tienen tratamientos costosos pendientes, pues también se los van a empezar a dilatar en medio de esta incertidumbre de qué va a pasar y si estos pacientes, estos afiliados van a pasar a otra EPS o si se va a liquidar Sabia Salud. Más adelante, cuando lo pueda hacer, nos contará qué tiene pensado para esto en su propuesta para la ciudad. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, un placer haber estado Y acá en la... a todos los que están recogiendo firmas mesa por de ahí. Ahí están muchos pelados ayudándonos con todo este Claro asunto. que sí, somos muchos los que estamos recogiendo las firmas. ¿Ya cuántas lleva? A mí no me gusta decir cifras hasta que no tenga todo el paquete listo para presentarlo y decir, aquí están mis firmas, las tengo completas. No le gusta decir así hoy, si no lo logré. Sí, lo logré. Mejor. Vamos a hacer una pausa y volvemos con ustedes. Llegó la hora de recargarme de energía y nada mejor que hacerlo que con un buen café. Por eso me vine a conocer la tienda de Starbucks que está aquí al interior del centro comercial en la etapa 1, exactamente en el piso 3. Y voy a entrar a conocer a ver qué tantos productos ofrecen mientras me tomo un delicioso café. ¿Qué dicen? ¿Me acompañan o no? Vamos. Bueno, ustedes ya lo escucharon, como les conté, me vine para Starbucks a probar un delicioso café, a recargarme de energía y qué mejor que hacerlo aquí al lado de Sebastián Gómez, que me va a contar muchos detalles. ¿Qué más, Sebas? ¿Cómo está, Ricardo? Muy bien, pues feliz de estar acá y además feliz de conocer muchas cosas como esta que estoy viendo y que además yo nunca había visto al interior de una tienda Starbucks. ¿De qué se trata esto? Bueno, se trata de una puesta en escena de una cata de café que hace parte del ADN de la marca. Es una Chemex. La Chemex es un método de preparación muy fino, elegante, que permite que el café quede limpio y puro. Entonces ahorita vamos a tener la oportunidad de probarlo. Además ya huele delicioso. Correcto. ¿Qué café es este? Es un Colomé Nariño, es cultivado en las montañas de Nariño a más de 400 pies sobre el nivel del mar. Es súper rico y también es muy colombiano, por así decirlo. ¿Por qué? Porque creo que existe ese paradigma de que como es una marca norteamericana, entonces no servimos café colombiano. Sí servimos café colombiano y también le apostamos mucho a la economía del país. Total, y además un café buenísimo. Sebas, una cosa importante, esto no lo estamos haciendo exclusivamente porque estamos haciendo una nota de televisión, sino también cualquier cliente puede venir y pedir este tipo de preparación. Correcto. Cada cliente, el que quiera, puede, por ejemplo, acercarse a nosotros, a cualquiera de nuestras tiendas y pueden pedir lo que es una Chemex, que es el que estamos viendo acá, o una prensa francesa, que es también un método súper rico. Y se pueden acercar, quiero una Chemex o quiero una prensa y nosotros con mucho gusto se las podemos preparar. Además tengo entendido, Sebas, que ocasionalmente hacen catas de café también para los que disfrutan del mundo del café. Correcto. O sea, vienen cualquier persona de cualquier parte del país y se acercan a nuestras tiendas y pueden degustar una rica y deliciosa taza de café y nosotros se las demos con mucho gusto y le contamos toda la historia si quieren del café. Exacto, sobre todo aprender porque de verdad que esto es un mundo donde no para uno. Yo tomo café hace muchos años y la verdad que todavía no paro de aprender. Sebas, hablemos de esos productos, bebidas calientes que encontramos al interior de Starbucks. Bueno, las bebidas calientes, la que vemos sería latte cappuccino. También vemos el flat white, que es un café súper rico, que es un café fuerte, bajado en un método que es de ristretto.
O sea, es un poco más concentrado el café que baja en la máquina y Sí. se prepara súper rico. También tenemos el caramel macchiato, que es la bebida insignia de la marca, que trae vainilla, leche, café y caramelo. Y súper rico. Sí, es muy rico. Es delicioso. ¿Cuál es el que más se consume? Muy fuerte. Sería el caramel macchiato, el cappuccino o el Es como latte. el que más pide la Sí, gente, total. que les gusta. Ok. Bebidas frías, ¿qué encontramos? Bueno, cada 3 meses nosotros sacamos como una temporada, eso es a nivel mundial que se ve la Sí. temporada de bebidas frías o frappuccinos, que son nuestras bebidas célebres, y manejamos en este momento lo que es el pistacho mocha, que es una bebida, es un frappuccino de café con leche, es mezclado con esta rica y deliciosa crema de pistacho, y arriba tiene crema chantilly, es muy rica, Ok, delicioso. Perfecto. Bueno, eso está. Y además tenemos tortas, pasteles. ¿Qué tenemos? Tenemos una deliciosa torta de chocolate que si vos la pedís caliente, literal, se te va a derretir, se te va. Sí. Literal. Entonces, bueno, acá ya se filtró. Ya vamos en este momento a tomar este delicioso café, que yo tengo que decirlo, yo soy fiel seguidor de la marca, además vengo con mucha regularidad. Y la torta que tenemos acá es una torta de limón. De limón. A ver, Sebas, muchísimas gracias. Tomo un pedacito aquí, un trozo de torta de limón, y esta mezcla es deliciosa. Sebas, una invitación a todos para que vengan y disfruten de una deliciosa taza de café en Starbucks. Bueno, es una gran invitación a todos los televidentes que nos están viendo en este momento. Nos encontramos en el tercer piso de Mallorca, a que disfruten un espacio único. Es una zona coworking, es una zona muy familiar. Lo vamos a atender con mucho gusto, con todo el amor y con toda la pasión por el mundo del café. Claro que sí. Salud con este delicioso Salud. café.